Vamos a leer desde un poquito antes, desde el verso 26 del capítulo 1, y ahí seguimos el hilo, capítulo 2 hasta el verso 13. Dice la palabra: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Por tu palabra, Señor, es que podemos entender, Señor, la vida eterna, entender, Señor, el propósito para tu reino. Es por tu palabra, Señor, que podemos tener la verdad, que podemos acceder, Señor, a tu corazón, a tu mente, Señor, a lo que tú dejaste escrito, Señor, para nosotros, tu pueblo, Señor. Nos ponemos en tus manos esta mañana, Señor, reconociendo que eres tú, Señor, que es tu Santo Espíritu quien nos dirige, quien nos acompaña en todas las cosas, Señor. Y eres tú, Señor, el que nos concede abrir las Escrituras, Señor, y entenderlas, Señor, para que juntos podamos, Señor, como tu rebaño, caminar en pos de ti, seguir avanzando en esta carrera, Señor. Damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Damos gracias por la bendición de esta mañana, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Ciertamente acá entonces, empezando el capítulo 2 de Santiago, quise devolverme unos 2 versos hacia atrás para mantener el hilo que llevamos con el estudio, ¿sí? Si recordamos, hermanos, hace 8 días estábamos viendo la palabra acerca de lo que era, lo que significaba, digamos, la religión pura, sin mácula, lo que el hermano nos exponía acerca de este tema, ¿sí? Aunque ciertamente esto no es el todo de la palabra y no es el todo que el Señor nos manda a orar, ¿sí? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Ciertamente es un punto importante acá que Santiago toca para dar continuidad a lo que nos dice la palabra, ¿sí? Estamos viendo ahorita en el contexto que la palabra nos está hablando de que Santiago está haciendo un énfasis y diciéndole a los hermanos que nuestra fe sea sin acepción de personas, ¿sí? Entonces, al parecer, había alguna situación que Santiago quería manifestar a los hermanos a quienes estaba escribiendo, porque había algún tipo de acepción de personas. En este caso, él estaba hablando que había una diferencia entre los que eran ricos y los que eran pobres. Y los hermanos, pues, les daban preferencia a los que eran ricos, ¿sí?
Entonces Santiago empieza tocando acá este contexto. Él empieza hablando de que había una distinción entre ricos y pobres que entraban en la congregación, ¿sí? Decía que miraban con agrado al que tenía anillo de oro y traía ropa espléndida, ¿sí? Y le decían, siéntate en un buen lugar. Eran los ricos los que oprimían a los hermanos, como miramos ahí más abajo, ¿sí? Que decían que los que oprimían a los hermanos y que los arrastraban a los tribunales y que blasfemaban el buen nombre de Dios en el cual los hermanos habían creído, ¿sí? Y aún así con todo esto, pues los mismos hermanos tal vez estaban cayendo en el error de hacer una sección, de decirle al rico, le damos el mejor lugar, ven y te sientas acá porque tienes ropa espléndida, ¿sí? O sea, entraba por los ojos las cosas, ¿sí? Mientras que al pobre que le decían, ¿sí? Tal vez siéntate allí donde está mi estrado. O lo mismo decir tal vez quédate allí en el piso, ¿sí? O quédate allí a un lado. Pero digamos que en ese sentido acá Santiago lo que nos empieza a mostrar es que habían unas preferencias entre ricos y pobres, ¿sí? Es lo que Santiago nos empieza a mostrar acá. Ahora bien, hermanos, la palabra nos está diciendo también ahí, antes del capítulo 2, Santiago hace un énfasis ahí también en que es importante tener en cuenta este tipo de personas que estaban vulnerables, ¿sí? En ese entonces había bastante necesidad y hoy en día, tal vez aunque haya algunas diferencias pues de cultura, algunas diferencias por los siglos que han pasado hasta hoy, pues también tenemos necesidad, ¿no, mis hermanos? Ciertamente no tanto en la iglesia acá, ¿sí? Acá Santiago, digamos, lo está tocando de un modo general, ¿sí? Y si nosotros miramos ahí que había una diferencia o una sección de personas entre los que eran ricos y los que eran pobres, ¿dónde está los huérfanos, las viudas, en qué parte entraban? ¿En los ricos o en los pobres? En los pobres, ciertamente era así, ¿sí? Entonces, aún con todo esto, Santiago viene ligando la palabra, hermanos, porque había acá una necesidad de que les dijera a ellos, tengan cuidado y no hagan acepción de personas, más aún cuando eran los ricos que entraban a la congregación, los que los hermanos preferían darles el primer lugar, ¿sí? Porque ellos tal vez, sus ojos eran los que les dirigían a hacer estas cosas, ¿sí? No guiados por el Señor, sino tal vez más bien guiados por sus sentidos, ¿sí? Entonces por eso quería ligar, hermanos, ahí inicialmente esas dos cosas. Vamos a ir, hermanos, a Proverbios 14:20, algo que el Señor nos muestra acerca de cómo puede comportarse la naturaleza humana en estos casos, ¿sí? Acá nosotros vemos la palabra y podríamos decir, no, ciertamente nosotros tenemos que ser equilibrados, ¿no? Y la palabra nos llama ciertamente a ser equilibrados con cualquiera de las personas que entran en la congregación, ¿no? Incluso entre nosotros como hermanos, que no podemos hacer acepción de personas, ¿sí? Pero ciertamente hay una naturaleza, hermanos, y una tendencia que tenemos nosotros en nuestra naturaleza caída, y es hacer unas distinciones de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Proverbios 14:20? Salomón decía ahí, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico, ¿sí? Y esto tal vez era lo que sucedía ahí en esta parte que estaba tocando Santiago allá a los hermanos. Hermanos, nosotros por naturaleza común, por naturaleza humana, ¿sí? Tenemos esa tendencia, ¿sí? Tal vez unas personas más que otras, pero acá como el proverbio nos está diciendo, aún al amigo el pobre es odioso, ¿sí? Pero en cambio el rico tal vez es el que recibe generalmente más vanagloria, ¿sí? Recibe más pompa. Tal vez al rico es el que más se le puede tener en cuenta para muchas cosas por el hecho de ser rico o por el hecho de gozar de una posición social que el pobre no goza, ¿sí? Y si recordamos, mis hermanos, ahí en Santiago 1:9, ¿sí? Que Santiago también estaba expresando que el hermano que es de humilde condición, que se gloriara en su exaltación, ¿sí? Ciertamente el hermano que es de humilde condición en el sentido de ser pobre, podría llegar realmente a tener una exaltación en el Señor. En el Señor. La palabra nos dice en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y aunque acá Santiago nos está tocando en la parte de ser pobres en cuanto a riquezas materiales, ¿sí? Podemos ver también que puede ser que un pobre en cierta manera goce también
de un estado delante del Señor que pueda ser para una exaltación siempre y cuando sea aquel que ama al Señor, ¿no? No estamos diciendo que cualquier pobre, hablando de riqueza material, vaya a ser exaltado por el Señor. Eso depende del corazón de la persona, ¿no? Puede haber un pobre que ame su pecado, pero un rico que se humille delante del Señor. Y sabemos quién está con el Señor y quién no. Recordemos, mis hermanos, la parábola del publicano y el fariseo, ¿no? El publicano era el que se daba golpes de pecho, era el que estaba ya arrepentido delante del Señor, y el fariseo pues era el que quería exaltarse, ¿sí? Por su propia justicia. Entonces puede ocurrir que el pobre sea el que ocupe el puesto de fariseo. En este ejemplo, puede ser que el rico ocupe el lugar de publicano, con el ejemplo de la parábola, ¿sí? Entonces ciertamente acá también Santiago está diciendo en el capítulo 1 del verso 9, el que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. La palabra también nos dice, hermanos, en Timoteo, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevar. Así que démonos por bien servidos si tenemos que comer y con qué vestirnos. ¿Sí? Ciertamente aún con eso, mis hermanos, es suficiente. Y claro que el Señor nos prospera. Claro que el Señor nos bendice y Él quiere también que su pueblo prospere en cuanto a lo material. Pero ese no es el principal propósito. ¿Sí? Aún, hermanos, podemos ver por la palabra que tal vez el Señor puede conceder a unos mayores riquezas que a otros, porque tal vez el Señor concede a ese hermano o esa hermana ciertas riquezas, porque el Señor ve el corazón de ese hermano y sabe que su corazón no va a tender hacia la ambición, ¿sí? La palabra también nos dice el amor al dinero es la causa de todos los males. Y tal vez el Señor ve en otros hermanos, en otros de sus hijos, la necesidad tal vez de mantenerlos en una situación económica tal vez un poco más compleja, porque el Señor sabe que ahí van a estar mejor. Hermanos, el Señor conoce el corazón de todos. El Señor sabe qué conviene a cada uno de nosotros. Si tener mucho o tener poco, o tener lo necesario, ¿sí? Y aquí Santiago nos está tocando esto, hermanos. Porque miren, fijémonos en esto, hermanos. Si Él nos está hablando, también la necesidad de tener en cuenta a aquellos necesitados, no solo en la iglesia, sino también en medio de la sociedad, huérfanos, viudas, o podemos hablar hoy en día también de madres cabezas de familia, ¿sí? Personas necesitadas. Entonces, ciertamente el Señor va a dar al que también sea un dador alegre. El Señor va a entregar también más riquezas materiales con un propósito, hermanos. El propósito que el Señor haga tal vez rico a un hermano, a una hermana, no es para que la persona se vanaglorie, ¿no? Ciertamente, sino es con el propósito de avanzar del reino de los cielos, de expandirlo, porque ciertamente también se necesitan los recursos económicos, pero con el propósito de avanzar la obra del Señor, no con el propósito de que la persona se vanaglorie o viva en una excelente comodidad mientras hay muchas necesidades en la iglesia o afuera. Entonces Santiago por eso viene haciendo esa relación. Y ciertamente el rico pues tiene que humillarse delante del Señor porque es el Señor que le ha dado las cosas, ¿no? Como Pablo nos dice en Corintios, ¿sí? ¿Te glorías por algo que recibiste? ¿Por qué te glorías si lo recibiste? Y de parte del Señor lo recibiste, ¿sí? Lo que tenemos, hermanos, sea económico, sea nuestra salud, cualquier cosa material es porque lo hemos recibido de parte del Señor, mis hermanos, ¿sí? Porque Él nos ha dado unas capacidades, nos ha dado capacidad de trabajar, de usar nuestras manos. Entonces es lo primero que Santiago hoy está mostrando. Ahora bien, mis hermanos, como decía ahorita, ahí en Santiago 2, volvemos al capítulo 2, verso 5. Hermanos amados míos, oíd, ¿no has elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y la pregunta termina diciendo, a los que le aman, ¿sí? O sea, no generalizamos acá y la palabra no generaliza ciertamente en que todos los pobres entonces van a ser herederos del reino, ¿no? Son ciertamente aquellos que aman al Señor, ¿sí? Y ya hemos visto pues muchas veces por la palabra que aquellos que aman al Señor son los que guardan sus mandamientos, los que guardan su palabra y obedecen su palabra, ¿sí? Entonces puede ser el pobre que quiere seguir siendo pobre, que anda tal vez derrochando en trago o en otras cosas, ¿sí? Pues ese pobre ciertamente no va a ser el heredero del reino, ¿sí?
Va a ser el pobre de humilde corazón, manso y humilde, como el que el Señor refleja en las bienaventuranzas cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué eran pobres en espíritu? Porque era el Señor el que los iba a alimentar. ¿Sí? Los pobres en espíritu son aquellos que ven la necesidad de Dios y que su espíritu se enriquece por causa del Señor, por ver su gloria, por ver su gracia, por ver la salvación, ¿no? Nosotros, hermanos, podemos decir que somos pobres en espíritu, pero que el Señor nos sigue llevando a conocerlo más a Él, ¿sí? Entonces, en cuanto a los ricos, pues obviamente el Señor también quiere salvar a los ricos, ¿no? Si se arrepienten. Y vemos en la palabra, hermanos, también muchos ejemplos de hermanos que eran ricos económicamente, pero eran fieles, ¿no? El Filemón es un ejemplo. Era un hermano que era muy adinerado, era un comerciante, pero un hermano que era fiel al Señor, que amaba a los hermanos, que abría las puertas de su casa también y daba todo lo que tenía para los hermanos y para la obra, ¿sí? Y el Señor pone unos y otros, ¿no? Para que haya un equilibrio también. Ciertamente el Señor también conoce que en su pueblo hay una necesidad y también pone lo necesario, ¿sí? Hermanos en abundancia, hermanos tal vez con escasez, pero todo es para la gloria del Señor, mis hermanos, ¿sí? Ahora, volviendo, hermanos, entonces a Santiago capítulo 2. Y en ese contexto que nos estaba dando la palabra, ¿será que Santiago quiso solo expresar esa distinción entre ricos y pobres que hacían los hermanos en ese momento? Tal vez la palabra, hermano, nos deje otra enseñanza, ¿sí? Tal vez aquí el espíritu de la palabra, hermano, nos deje no solo una enseñanza de que no debemos hacer distinción entre ricos y pobres, exaltar al rico, menospreciar al pobre, ¿sí? Sino que ciertamente también acá Santiago nos está mostrando, hermanos, que no debemos hacer acepción de personas. Acepción de personas de ninguna manera, y pues menos en la iglesia. Como decía al principio, mis hermanos, nosotros tenemos a veces una tendencia por nuestra naturaleza caída a tener preferencias de diversas formas, ¿sí? Santiago decía, dais atención especial al que lleva ropa lujosa. En este caso era así, ¿sí? Pero hermanos, en nosotros es bueno que nos examinemos tal vez si estamos haciendo algún tipo de acepción de personas, primero en la iglesia, pero también en la sociedad, mis hermanos, porque ya hemos visto por la palabra que el Señor no quiere ni siquiera que en la sociedad hagamos acepción de personas, en el sentido de poder también ser servidores del Señor, ser luz, ser sal, ser testimonio, ¿sí? Porque una cosa es la edificación que el Señor está haciendo acá en la iglesia con el pueblo de Cristo, pero también el Señor nos llama afuera, entonces a hacer sal y luz. Y en este sentido, ¿cómo le está expresando Santiago? También ayudando huérfanos, viudas, etcétera, ¿sí? Ahorita pues habrán muchas necesidades en la sociedad, ¿no? Que ya conocemos. Pero el sentido, hermanos, también es que Santiago nos está diciendo que no debemos estar llamados a hacer acepción de personas. Y quiero que miremos ahí, mis hermanos, lo que dice en 1 Samuel 16:7 al respecto de esto. Primera de Samuel 16, 7. Entonces, acá, hermanos, para ponernos un poquito en contexto, era cuando ya el Señor le había como quitado, había, digamos, decidido el Señor poner otro rey en Israel, ¿sí? Que Saúl ya no siguiera, pues, porque había sido desobediente. Entonces le había dado unas órdenes a Samuel, el profeta, para que fuese y buscase al que iba a ser ungido, para ser nuevo rey, ¿sí? Dice el verso 7. Voy a leer desde el verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, ahí habla también de Samuel, e Isaí también, que era el padre de David, él vio a Eliab. Eliab era uno de los hijos de los hermanos de David, ¿sí? Uno de los hijos del padre de David, mejor dicho. Y dijo,
De cierto, delante de Jehová estás ungido. Pensaron ellos así. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Y ahí continúa, hermano, la palabra mostrando que todos los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel a ver si ese iba a ser el ungido. Empezaron por Eliab. Seguramente ellos a la vista de los ojos creían que Eliab iba a ser el que iba a ser ungido para ser nuevo rey. Seguramente era un hombre tal vez grande, guerrero, no sé, que se veía a los ojos con las capacidades para ser un rey. Pero el Señor le dice claramente a Samuel, hermanos, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Miren esto, hermanos. Y no solo Eliab, pasaron 7 más. Era como una lista ahí. Este no, descartado. Me adelanto al verso 11 ahí. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Es como si estuviera diciendo ahí, como que me acordé que queda otro allí. Voy a llamarlo a ver si de pronto, pero ese qué va a hacer. Pero llamémoslo, a ver qué sucede. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta el que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Sí? Este es, hermanos. O sea, a los ojos de ellos, tal vez David no era el que iba a ser el ungido. Tal vez delante de ellos les faltaban muchas condiciones. Tal vez no tenía lo que ellos a sus ojos o al corazón del hombre necesitaba tener un hombre para ser un rey. Pero miren, hermano, lo que dice el Señor. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, hermanos. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a lo que decíamos ahorita, hermanos. Nuestros ojos son muy engañosos. Nuestros ojos, hermanos, pueden ver maravillas, pero esas maravillas muchas veces Dios las desprecia, hermanos. Porque Dios no mira lo que nosotros vemos con estos ojos, sino mira el corazón de las personas, hermanos. El Señor dice en su palabra: si escudriñan las escrituras, allí está la vida eterna, y ahí las escrituras hablan de mí, dice el Señor. Y si la palabra nos dice en Corintios, hermanos, que tenemos la mente de Cristo, entonces, ¿qué nos está llamando acá el Señor, hermanos? A no ver con nuestros ojos, no mirar apariencias, no hacer acepción de personas por lo que pueden percibir estos ojos, hermanos. Estos ojos son muy engañosos. Podemos guiarnos en un físico, hermanos. Podemos guiarnos en unas capacidades. Podemos nosotros, hermanos, inclusive entrar a comparar entre este o el otro, a ver cuál es mejor. Hermano, la palabra en ninguna parte nos está diciendo que el Señor llama a servir al que tenga mejores capacidades. La palabra no nos dice eso, mis hermanos. Es el Señor el que escoge a los suyos para servir en esto o en aquello. Es el Señor el que mira el corazón, hermanos, de los hombres. Y es el que llama. La palabra nos dice: no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y es el Señor el que llama, hermanos, a ejercer un servicio, a ejercer un mandato, a ejercer un llamado, como en este caso el Señor estaba llamando a David. Y si recordamos, hermanos, ahí al principio de Samuel, hizo algo similar con Samuel, ¿no? Cuando él estaba durmiendo, que lo llamó: Samuel, Samuel, ¿sí? Y después que Eli le dijo: cuando escuches otra vez la voz, dice, le respondes: he aquí a tu siervo, Señor. Y mi hermanos, todo lo que había pasado anteriormente. Ana no podía tener hijos, la madre de Samuel. Ella lloraba porque creo que era la concubina de su esposo, tenía ya muchos hijos y ella no podía tener. No sé si estoy equivocado si era la concubina, pero bueno, y ella la molestaba. Decía: es que tú no puedes tener hijos, y se burlaba. Ana derramó su corazón delante del Señor y le prometió al Señor que si le daba un hijo,
ese hijo se lo iba a entregar para servir al Señor. Y así fue, ¿no? Y el Señor vio el corazón de Ana, pero también vio el corazón de Samuel. Y después vio el corazón de David. Ahí más adelante, hermanos, vemos también lo que sucedió con la batalla contra Goliat. ¿Sí? Que fue lo mismo que ocurrió ahí. Los hombres se dejaban guiar por sus ojos y tenían temor de los filisteos y de Goliat, que medía bastante tamaño. Pero el Señor conocía a su siervo David, hermanos. El Señor sabía qué había en el corazón de él. Y cuánto más porque el Señor estaba con él. Iba delante de él. Porque David amaba al Señor, ¿no? La palabra nos dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, nosotros acá, devolviéndonos a Santiago, estamos llamados, hermanos, a mirar con los ojos que ve el Señor. Ciertamente a veces no es fácil, ¿sí? A veces nuestros ojos como nos engañan muchas veces, hermanos, o a veces tal vez pensamos que podemos discernir algo en el espíritu y pensar que este hermano es así o este es así, pero ciertamente, hermanos, es el Señor el que conoce los corazones, es el Señor que escoge, y es el Señor el que nos está llamando acá a no hacer ningún tipo de acepción de personas, ¿sí? Hermanos, aún en la misma comunión, como hablábamos ahorita, podemos estar haciendo acepción y no nos damos cuenta, hermanos. A veces podemos estar haciendo comparaciones. A veces podemos estar midiendo a los hermanos por lo que pueden dar y no por lo que son ellos, hermanos. Y hay algo principal y acá fundamental que la palabra nos muestra, y es que, como lo recordamos ahorita en la cena, Cristo murió por nosotros y resucitó. El Señor es el único digno de ser exaltado, también como lo recordamos en la alabanza, hermanos. Y el Señor fue el que pagó con su sangre por todos los que estamos acá, los que somos creyentes, y por cada miembro de su iglesia en toda la tierra y la iglesia que ya está en los cielos, hermanos. De ninguna manera la palabra nos está diciendo en algún lado que un hermano lo vayamos a medir por lo que puede dar o por lo que puede aportar. Hermanos, el Señor nos entregó una identidad a todos y nos la entregó en su Hijo Jesucristo. Efesios no nos dice la palabra, somos escogidos de Dios, redimidos, perdonados. ¿De quién es la gloria? ¿Del hermano tal vez que tiene la mayoría de capacidades? ¿O del Señor? Nosotros cantamos muchas veces, hermanos, le damos la gloria al Señor, pero en nuestro corazón tal vez estamos teniendo preferencias porque este es mejor que este otro. O es que este sí da y este no da. Este aporta y este no aporta. Aceptamos al que aporta, desechamos al que no aporta. Hermanos, nos dice Santiago claramente, no hagamos acepción de personas. Y ahí al final de lo que está, del pasaje que estamos estudiando dice, juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia. Misericordia. La palabra nos dice misericordia quiere y no sacrificio. Entonces, mis hermanos, esto también nos quiere enseñar hoy la palabra en Santiago. Esto es lo que nos quiere mostrar el Señor hoy también, mis hermanos. No estamos llamados a hacer acepción de personas. Incluso, mis hermanos, lo que el mundo desecha, Dios lo usa para su gloria. La palabra dice que fuimos escogidos de lo vil y menospreciado, ¿no? Lo que el mundo ama y lo que el mundo enaltece, Dios lo aborrece. Y lo que el mundo desecha, tal vez Dios ya lo tiene apartado. Ven a mí. Bien, hermanos, inclusive en la familia de David, tal vez su propio padre y sus hermanos lo desechaban. Ese que va a servir para rey. Ese que va a ser rey. Y llega el Señor, hermanos, el Rey de Reyes, y dice, sepáralo porque ese es mi ungido. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que quedó la cara de Isaí y de sus hermanos? Cuando el Rey de Reyes dijo, sepáralo porque ese es. No es el que ustedes dicen, ese es. Hermanos, y con esto pues no pretendemos patrocinar tal vez al creyente que su condición espiritual, digamos, no sea la mejor, ¿sí? Que tal vez
no haya tal vez una intención de servicio a la iglesia o eso, porque pues la palabra ahí después, incluso es en el verso 14, cuando luego en 8 días lo toquemos, nos va a mostrar la fe y obras, que una fe sin obras es muerta. Entonces no estamos patrocinando, hermanos, que haya una exaltación al hermano que tal vez aún necesita crecer, ¿sí? Pero también, mis hermanos, recordemos en lo que estamos hablando, ¿qué nos dice ahí 1 Tesalonicenses 5? Mirémoslo. Y es un pasaje que alguna vez ya habíamos estudiado en una reunión. 1 Tesalonicenses 5, 14 y 15. Pablo ahí diciéndole a los hermanos de Tesalónica: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y ese amonestar es de amor, ¿no? Alentar, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Acá Pablo, ¿será que está diciendo en algún lado a los ociosos deséchenlos? ¿Sí? ¿O a los de poco ánimo sáquenlos de la comunión? Hermanos, acá Pablo está diciendo cuál es la misericordia y la gracia de Dios, qué es el amor de Cristo, el amor del Señor. Claramente Pablo está diciendo: amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Que Pablo expresa en Filipenses también y nos está llamando a tener. Porque acá, hermanos, vemos es un amor entre hermanos y un amor también expresado hacia los de afuera, para que vean a Cristo, para que no nos vean a nosotros. Pero si hacemos acepción de personas, hermanos, ¿hacemos algo diferente al mundo? Romano no nos dice por allá: si tú solo saludas a los hermanos, pero no saludas a los de afuera, ¿estás haciendo algo diferente que ellos? Nada. Hermanos, miren cómo es la justicia del Señor. La justicia del Señor va más allá, hermanos. Y en serio, mis hermanos, que el Señor nos guíe para que la palabra nos toque, hermanos. Porque la justicia del Señor va más allá de lo que tal vez ahorita estamos percibiendo como iglesia, hermanos. La justicia del Señor, Él quiere que la expresemos no solo entre nosotros, hermanos, sino allá afuera. Allá afuera, hermanos, a los que no tienen luz, a los que están con un corazón entenebrecido, a los que están andando en caminos de muerte, hermanos. Pero para hacer eso, hermanos, nosotros debemos comprender por el Espíritu y la palabra del Señor cuál es la justicia del Señor. El Señor Jesús, miren, hermanos, ¿sí? Cómo el Señor Jesús nunca hizo acepción de personas. Él caminando todos los días hacía la obra. Y él tenía en su agenda, tenía en su tiempo, siempre ayudar a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, ¿sí? No era su obra principal, ciertamente, pero lo hacía porque también fue enviado el Padre y el Padre también le mandó a hacer esto. ¿No nos dice la palabra también que el Señor ocupaba mucho, gran parte de su tiempo sanando enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos, sanando a los mancos, ocupándose de los pobres, hermanos? Hay 2 ocasiones en que el Señor alimentó a una multitud, primero a los 5,000 y después a los 4,000. En los 4,000, hermanos, vemos que el Señor en su compasión dijo: no quiero que ellos se vayan, porque llevan 3 días acá conmigo, y si se van en ayunas, tal vez les pueda pasar algo. El Señor, hermanos, amaba a esa multitud también, no solo a sus discípulos, sino que también allá a los de afuera. Y Él quiso expresar eso y también dio alimento a todos los que estaban ahí. Y dice que 4,000 solo contando hombres, aparte de mujeres y niños. El Señor nunca hizo acepción de personas, hermanos. Y tal vez nosotros, hermanos, tenemos que aprender también mucho del Señor en cuanto a eso. ¿Sí? Ciertamente el Señor nos ha dado un amor como iglesia, hermanos, una comunión muy preciosa. Pero el Señor también nos llama, hermanos, a no hacer acepción con los de afuera. Porque afuera, hermanos, hay mucha necesidad. Huérfanos, viudas, madres cabezas de familia, mujeres embarazadas, indecisas si tienen o no tienen su hijo, que necesitan una dirección,
Pero tal vez, hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos en nuestra comodidad, el enemigo sí está orando allá con los impíos y está llamando a esas mujeres a que aborten, hermanos. Y nosotros a veces tal vez somos muy ajenos a esas situaciones, hermanos. A veces ni siquiera oramos por esas personas, por esas mujeres. A veces ni siquiera oramos por cuántos niños huérfanos pueden haber hoy, hermanos. En Colombia, en Soacha, donde el Señor nos ha plantado, hermanos. Pero a veces estamos muy tranquilos, hermanos, viviendo en nuestra comodidad. Tal vez no hacemos acepción acá entre nosotros, hermanos, pero afuera sí la estamos haciendo. Pues el Señor llama, hermanos, nos llama a ser sal y luz. Santiago dice, no hacéis acepción de personas. Y que el amor sea para con todos, hermanos. ¿Cuánta falta de amor tiene el mundo, hermanos? ¿Cuánta falta de amor? Necesitamos, hermanos, despertar a esto. Despertar, hermanos, a la necesidad tan grande que hay. Y si hacemos tal vez, hermanos, con nuestro corazón hay algún tipo de acepción entre nosotros mismos, hermanos, ¿cuánto más con los de afuera, que aún no son salvos? Vamos a otro ejemplo ahí en Juan 7:24. Aquí en el contexto que pasaba era la fiesta de los tabernáculos. Muchos estaban esperando que el Señor Jesús subiera a la fiesta porque querían ya aprenderlo, pero no era el tiempo de Él. Entonces decían unos una cosa, murmuraban, ¿dónde está aquel? No vino, no. ¿Qué pasó con él? Bueno, más a la mitad de la fiesta, le estoy leyendo el verso 14 de Juan 7, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces, ahí continuando el contexto, dice el Señor en el verso 16, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el hecho es que acá, mis hermanos, el Señor vuelve a recordarles acá a los fariseos, o los que andan en su propia justicia, que ellos decían, en el día de reposo, ellos circuncidaban, ¿sí? A otras personas. Y ven lo que dice el Señor acerca de eso. Verso 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Para ellos parecía justo que ellos circuncidaran a la gente, pero les parecía completamente injusto que el Señor sanara un enfermo. ¿Sí? Mi hermanos, ¿cómo es nuestra sabiduría humana? Es como muchas veces los fariseos, los que estaban cuestionando al Señor. Pero el Señor viene y dice, o sea, es que aunque sea día de reposo, ¿será que alguien que esté enfermo y que yo lo pueda sanar, no lo voy a sanar? ¿Sí? Ahora y anteriormente el Señor estaba hablando que si una oveja la oveja del vecino se pierde, entonces ¿será que en el día de reposo va a dejar que esa oveja se pierda? O si está, o creo que dice es que si se cae tal vez a un hoyo o algo así, ¿no la levantaré si no la llevas a su vecino? Ahora, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y este ejemplo también nos muestra, hermanos, que el Señor no hizo ni siquiera sección de días. El Señor llamado a hacer una obra y Él siempre fue fiel al Padre. Y amaba a los que necesitaban, a los necesitados y a los que clamaban a Él. Y el Señor nos dice acá, no juzguéis según las apariencias. Lo mismo que el Señor le dijo a Samuel. Yo no miro lo que el hombre ve, sino miro el corazón del hombre. Volvamos a Santiago, hermanos. Retomo desde el verso 5, capítulo 2. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Verso 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Sí? Y en el prójimo, hermanos, pues están incluidos todos, ¿no? Nuestro prójimo. No solo algunos.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y caéis convictos por la ley como transgresores. Ahora bien, mis hermanos, hay que aclarar pues que la ley del Antiguo Testamento no trae ninguna mudanza al corazón, ¿sí? Ciertamente acá Santiago está hablando la ley real, que más abajo la cita como la ley de la libertad, que inclusive hay anteriormente también en el 1.25, cuando hablábamos de ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Santiago también decía: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, este es un hacedor eficaz, bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sí? Entonces, hermanos, sabemos que dejar que la vida del Señor Jesús se manifieste en nosotros es experimentar la ley de la libertad. Y Cristo nos da libertad para andar en buenas obras y no hacer acepción de personas. Y no hacer acepción del huérfano, o de la viuda, o del necesitado, ni del hermano de pobre condición material. Porque en cualquier forma, hermano, nosotros tal vez sin darnos cuenta podemos hacer algún tipo de acepción. ¿Sí? De cualquier manera, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice al respecto de eso? Si en la ley de la libertad, hermanos, el Señor solo nos exige aquello que ya nos dio a cada uno de nosotros como sus hijos para poder manifestar las obras, no nos pide la ley, no nos pide que hagamos o que ejecutemos la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Entonces, Efesios 2:10, ¿qué nos dice, hermanos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, ya estamos en la gracia, hermanos. No tenemos que irnos a matarnos a intentar cumplir la ley del Antiguo Pacto, sino que estamos en la ley de la libertad, en la ley del Espíritu. Y en esa ley, mis hermanos, el Señor nos pide que hagamos lo que Él ya demanda de cada uno de nosotros, lo que Él ya nos dio. Tenemos que ser responsables con eso, hermanos, para andar en esas obras que de antemano Él puso delante de nosotros para que andemos en ellas. ¿Sí? Piense cada uno de ustedes, mis hermanos, piense por un momento. Tal vez, hermanos, ¿cuál es la obra que usted ha deseado hacer con todo su corazón para expandir el reino de Dios? Piénselo por un momento, hermano, usted, delante del Señor. Y si de pronto no lo ha pensado nunca, pues en este momento empiézalo a pensar. ¿Sí? Tal vez pregúntele al Señor, hermano: Señor, ¿a qué obra tú me has llamado? ¿A qué me estás llamando tú, Señor, a servir? A servirte a ti. Tú me estás llamando, Señor, a ser evangelista, me estás llamando a ser pastor, me estás llamando a predicar, Señor, me estás llamando a servir en la iglesia de otra manera. Piénselo por un momento, hermanos, porque esto es de lo que también nos está hablando acá la palabra. Hermanos, no hay mayor gozo, y acá sé que mis hermanos lo han experimentado, no hay mayor gozo que el servir al Señor con un corazón alegre. Para eso el Señor nos trajo a esta tierra, hermanos, también. Darnos su salvación, pero también concedernos servirle a Él. Por eso dice Efesios también: creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí? Y es lo que Santiago nos está expresando acá. Verso 12 del capítulo 2. Así habla y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ya no estamos sujetos a la ley del Antiguo Pacto, hermanos. Pero si andamos realmente en la ley del Espíritu, estamos llamados, hermanos, a servir al Señor, a caminar con Él, a no hacer acepción de personas. Y fíjense, mis hermanos, en este contexto de lo que hemos hablado de la palabra, ¿cuánto servicio no hay? ¿Cuántas vacantes, como decíamos alguna vez? ¿Cuánta necesidad, hermanos? Hay mucha necesidad de servir, hermanos. Pero en la medida que nosotros tal vez hagamos acepción de personas, va a ser difícil. En la medida que tal vez nosotros pensemos que lo que sucede también en medio de la sociedad con estas personas necesitadas no nos corresponde a nosotros, hermanos. Y claro, no es lo principal, porque el Señor llama a la edificación de su iglesia primeramente.
Nos llama a nosotros como su cuerpo de Cristo a crecer en la gracia y conocer cada día más al Señor. Pero eso, hermanos, ¿en qué se va a reflejar también? En una expresión del amor de Cristo hacia nuestro prójimo. Por eso Santiago está diciendo ahí, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor no les dejó dicho a los discípulos cuando estaba en la última cena, ámense unos a los otros como yo os he amado. Y la palabra también nos dice, en Lucas, no lo tengo por acá, cuando le preguntaban al Señor, alguien, que cuál es el primer y gran mandamiento, ¿no? El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya para ir concluyendo, hermanos, entonces el verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Y esto también va ligado a esto, hermanos. Que el Señor nos dé un corazón misericordioso para poder servir, no hacer acepción de personas, poder ayudar al necesitado en la medida en que, claro está, que podamos cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Recuerdan, hermanos, en Hechos 10, cuando Tabita, la que murió y Pedro resucitó, qué decían de ella las hermanas? Ella amaba a las hermanas, les hacía vestido, les hacía, sí, este tipo de cosas, pero también decía la palabra que ella daba limosnas y ofrendas, ¿sí? Era una hermana que era muy activa de esto y obviamente amaba al Señor. Necesitamos misericordia, hermanos, también, para con nosotros y en medio de nosotros, pero también con los de afuera, hermanos. Expresar el amor de Cristo. Quiero mostrarles acá, mis hermanos, en otros pasajes un ejemplo de lo que sería un creyente que es solo oidor de la palabra. Miremos en Mateo 18:23. Recordamos, hermanos, que también la palabra de Santiago nos viene hablando de eso, ser hacedores eficaces y no solamente oidores. Y ahí viene todo el hilo también de lo que Santiago está expresando. Voy a leerlo acá a todos mis hermanos. Seguro ya varios conocen esta parábola. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Sí? Nosotros teníamos una deuda impagable, ¿no, hermanos? El Señor la pagó por nosotros. Y estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hacer misericordia y hacer un juicio justo, ¿no? Delante también de los hombres. Cuando Santiago nos está hablando de eso, hermanos, de este tipo de juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. No es un juicio que se refiere a un juez que dicta una sentencia, sino a alguien con malos pensamientos que condicionan su forma en que trata a una u otra persona, o sea, haciendo acepción. ¿Sí?
Por eso hay la palabra en la que estamos tocando. Dice el capítulo 2, verso 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿No? Recordemos, hermanos, que la palabra nos está diciendo que no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Porque de la boca del hombre salen los malos pensamientos, ¿sí? Falso testimonio, etcétera, dice otras cosas, y eso sale del corazón. Tenemos esa tendencia, hermanos, en nuestra naturaleza caída, y por eso el Señor nos llama constantemente y nos recuerda tener un corazón misericordioso, y que el Señor nos lo conceda, porque por nosotros pues no lo podemos tener, hermanos. Ahora miremos un ejemplo de lo que es un oidor y un hacedor de la palabra. Lucas 10:25, también muy conocido por los hermanos. El buen samaritano. Entonces ahí, en los primeros pasajes, pues ya hablamos de lo que el intérprete de la ley le preguntó al Señor cuando le dijo: ¿qué cosa heredaré la vida eterna y que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice el Señor. Entonces cuando el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Y luego, y a tu prójimo como a ti mismo. Luego el verso 28 dice: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, o sea, el intérprete de la ley, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces dice, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. El mesón es como un hotel. Y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tenemos 2 ejemplos, hermanos. El hombre que el rey le perdonó toda su deuda de 10,000 talentos, pero no hizo lo mismo con su consiervo. Y este hombre que no era ni siquiera un sacerdote ni un levita, porque pasaron de largo ellos. Era un samaritano. Y fue movido a misericordia. Lo levantó, le vendó las heridas, lo llevó a un hotel. Y le pidió, inclusive al que estaba atendiendo el hotel, que lo cuidara y que le pagaría todo. Este tal vez, hermanos, es el ejemplo, un buen ejemplo en este caso de un hacedor de la palabra. No solo un oidor. El oidor tal vez el hombre que el rey tuvo misericordia de él, pero no hizo lo mismo. Y en otra de las bienaventuranzas, Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, hermanos. Hasta aquí, mis hermanos, termino.